posible. Es un lugar en estos momentos además de difícil acceso por la gran cantidad de personas que hay apostadas en ese sector de Vicuña Maquena con calle Irene Morales. Lo cierto es que se han sentido explosiones durante todo este último rato. Han sido momentos de bastante incidentes en este sector y que aparentemente terminaron con este hecho lamentable que vemos en imágenes en vivo de la quema de esta iglesia que se encuentra en la calle Vicuña Maquena. Hay que recordar que ya en horas de la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, había habido otro intento de quema contra la iglesia que está apostada en el sector de calles Carabineros de Chile. Sin embargo, ese hecho fue aplacado por Carabineros, que llegó rápidamente hasta el lugar y logró detener a una persona en el interior de este recinto y además a 4 personas más en el exterior. No tenemos antecedentes actualmente si es que Carabineros tiene algún detenido por este nuevo siniestro que se está produciendo en estos momentos en el sector de Vicuña Maquena, a muy pocas cuadras de la Plaza Italia. Vamos a ver si hay alguna información oficial que nos pueda corroborar si es que Carabineros logró llegar al lugar cuando se iniciaron las llamas, si es que hay alguna persona detenida. Ojalá no haya ningún lesionado. Las llamas son visibles desde varios puntos del sector de Plaza Italia, así que seguramente vamos a estar entregando alguna información más completa cuando ya podamos tener antecedentes acerca de qué habría provocado el incendio de esta iglesia. Hay que recordar que esta iglesia está muy cerca, por ejemplo, de la casa central de la Universidad Pedro Valdivia, este edificio que perteneció por muchos años al Comité Olímpico y también sufrió varios incendios durante las manifestaciones que se dieron a principios de este año luego del estallido social. No se puede descartar ningún hecho por el cual se produce este incendio, pero aparentemente podría haber sido provocado por terceras personas. Seguramente esto va a ser una investigación que va a tener que llevar adelante el Ministerio Público. Los peritajes posteriores de bomberos seguramente darán cuenta de cuál es el inicio de las llamas, si se provocó por algún cortocircuito o definitivamente hay intervención de terceros. Max, y fue de manera intencional. Sí, Daniel. Sí, Max, veíamos hace algunos minutos precisamente que esto partía con algunos sujetos que estaban prendiendo fuego a la puerta en ese momento de la parroquia, se veía el fuego en la puerta, y personas que estaban también levantando barricadas en las inmediaciones, en ese mismo lugar, en la entrada de la parroquia de la Asunción. Y luego el asunto escala de esta manera tan dramática que estamos viendo en imágenes con la quema ya del interior del recinto, que es algo que ha ocurrido en los últimos minutos. Alcanzábamos a ver también que llegaba bomberos, lamentablemente no alcanzaron a llegar aparentemente, o cuando ya pudieron comenzar a trabajar ya era difícil poder controlar estas llamas entonces que están consumiendo esta parroquia de la Asunción, una iglesia que data de 1876, que tiene por lo tanto una relevancia, también una importancia en términos históricos en ese sector, y que había sido saqueada en noviembre del año pasado. Durante las primeras semanas del estallido social había ocurrido ya un saqueo, habían sido sacadas algunas figuras religiosas de ese lugar y habían sido llevadas a la calle. Eso ocurrió en noviembre del año pasado y ahora vemos que en este 18 de octubre entonces se está provocando un incendio de gran magnitud, como podemos apreciar en las imágenes, que había partido, insistimos, primero con un ataque incendiario en la puerta de esta parroquia y que ahora ya consume en su totalidad, consume por completo este lugar ubicado a pocas cuadras de Plaza Baquedano. Estamos viendo otras imágenes, más desde lejos, para poder ver también la dimensión y la magnitud que tiene este incendio, Max. Sí, efectivamente es un incendio que partió hace aproximadamente 30-40 minutos y que rápidamente fue visible desde el punto en el cual estábamos nosotros. Nuestro camarógrafo César Carrasco pudo ver rápidamente esta imagen y comenzó a registrar los momentos previos en los cuales solamente había una gran columna de humo. Todavía no se veía estas lenguas de fuego que son realmente impactantes y que han alcanzado la cúpula por completo. Nosotros sentimos abajo los sonidos de las sirenas de bomberos que probablemente están tratando de llegar hasta este lugar que nosotros ya decíamos que es de bastante difícil acceso por la gran cantidad de personas que hay en el lugar. Habrá que ver también si los sistemas de grifos en ese lugar están habilitados, porque gran parte de la parte donde estaba Vicuña Maquena, gran parte de las señaléticas, las bancas, incluso pueden ser los grifos también que hayan sido vandalizados. Vemos que Bomberos trata de combatir el fuego solamente con una bomba, que es muy poco, evidentemente, para el gran siniestro que se está dando, que consume por completo esta iglesia. Por lo menos eso es lo que
nosotros alcanzamos a apreciar que solamente hay una manguera con agua que puede ser incluso de una de las bombas cisterna, que no necesariamente sea de los grifos del lugar. Tal vez la falta de agua en el lugar también puede haber contribuido a que Bomberos no haya podido controlar este incendio, que ya está completamente desatado y que también amenaza a algunos lugares contiguos de esta iglesia. Lo cierto es que por ahora no parece estar controlado y parece que va a estar este incendio durante bastante rato, Daniel, si es que Bomberos no puede llegar al lugar y controlarlo en los próximos minutos. Claro, sabemos que ese ha sido un problema, había ocurrido en otros casos también durante el estallido social, que estos incendios se producen en medio de zonas muchas veces de barricadas, de violencia, de enfrentamientos entre algunos violentistas y carabineros, y por lo tanto para Bomberos se hace muy difícil primero poder llegar por la gran cantidad de gente que hay en las inmediaciones, y además porque no están las medidas de seguridad, no están las condiciones de seguridad para que Bomberos pueda hacer su labor sin arriesgar su propia integridad al acudir a estos lugares. Entonces sabemos que eso también es una dificultad mayor para Bomberos, que ha hecho un trabajo realmente encomiable en términos de muchas veces incluso a riesgo de su seguridad intentar controlar estos casos, pero no siempre tienen la posibilidad de poder actuar con la rapidez y con la efectividad necesaria. Y en este caso lo que estamos viendo es realmente una imagen muy dramática por la pérdida patrimonial que supone además el incendio en este lugar. Karim Bute, vamos contigo desde otro punto para que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo. Sí, lo que podemos apreciar, Daniel, desde el lugar donde estamos nosotros es el humo. Estamos a algunos metros muy cerca de donde está este incendio. La verdad es que, como tú dices, son imágenes bien dramáticas del segundo ataque del que es víctima una iglesia durante esta jornada, solo durante esta jornada. Recordemos que la iglesia de Carabineros también fue saqueada y hubo un intento de incendio en ese lugar. No consiguieron el objetivo quienes intentaron prenderle fuego, pero aquí sí que estamos viendo que el daño es total. La cúpula, el campanario de la iglesia ya está completamente consumido por las llamas, como ustedes pueden ver. La gente se está reuniendo afuera para mirar esto. Es probable que se vaya a derrumbar, a caer eso en algunos minutos más. Bombero está trabajando con una escalera también desde ahí, pero el daño es completo. Ahí estamos viendo y las imágenes que son bien dramáticas de cómo se ha consumido por completo esta parroquia de la Asunción aquí en Vicuña Maquena, muy cerca de Plaza Italia, en lo que es el contraste de lo que hemos vivido en esta jornada, que ya en horas de la tarde se ha tornado más violenta, con hechos más graves de violencia que han terminado con saqueos, con ataques a estas dos iglesias, la institucional, la de Carabineros, y también la parroquia de la Asunción, y también otros hechos de gravedad que han estado marcando esta jornada. El contrapunto de lo que está ocurriendo en el sector de la Plaza Baquedano, donde hay gente que se ha manifestado todo el día en calma, pero y el incidente de mayor gravedad fue ahí el enfrentamiento entre los barristas, pero más allá de eso, en ese lugar se han manifestado de manera tranquila, pero es en las inmediaciones, Santa Isabel, Portugal, en Ramón Carnicer. Estas son las calles donde ha habido incidentes gravísimos, como los que estamos viendo en estas imágenes, con este incendio que ha consumido por completo esta iglesia. Nosotros escuchábamos a algunos vecinos de verdad ver con mucho dramatismo lo que estaba ocurriendo ahí desde el principio, cuando se estaban quemando las puertas, que eran las puertas de madera, que es donde aparentemente comenzó el fuego. No lo podían creer muchos de los vecinos que pasan por ahí, que habitan en este lugar, que viven. Estamos hablando de cerca de 30.000 personas que viven en el área de la Plaza Italia, de la Plaza Baquedano, y que han sufrido con esto y que están volviendo a vivir situaciones dramáticas como la que están viendo ustedes con esta imagen de la cúpula, el campanario de la iglesia completamente consumida por el fuego. Así que es realmente lamentable lo que está ocurriendo acá, lo lamentan los vecinos, la pérdida patrimonial es importantísima, es mucho el humo que está saliendo también todavía producto de este incendio. Bomberos está trabajando en el lugar, pero ya no es mucho más lo que se puede hacer, impedir tal vez que esto se pueda derrumbar y caer sobre la gente que está ahí, porque llega gente que se está retirando también de la Plaza Baquedano. Daniel, esto está a 2 cuadras, un poco menos incluso, y hay gente que se está retirando ya tal vez por la hora y se han detenido a mirar en este lugar, así que puede ser una situación de riesgo también. En esa imagen se puede apreciar que hay gente que está viendo
un poco más retirados, pero también es una situación que puede generar algún tipo de preocupación por lo que pueda ocurrir si es que se llega a derrumbar la cúpula de esta iglesia. Sí, sin duda, Karim, y el trabajo de bomberos tiene que ver fundamentalmente con evitar la propagación, en primer lugar, hacia otras estructuras colindantes. Y por cierto, ojalá que también las personas tengan la responsabilidad de, por su seguridad, alejarse de ese lugar, porque, claro, uno ve las imágenes y evidentemente hay un riesgo de que esa estructura pueda colapsar y pueda provocar daños a terceros. Este es un entorno, lo decíamos, un perímetro que ha sido lamentablemente el más castigado por los hechos ocurridos después del estallido social. Todas estas cuadras que están ubicadas inmediatamente al sur de Plaza Italia, inmediatamente al poniente del Parque Bustamante, que está, por ejemplo, el Museo de Violeta Parra, muy cerca de aquí, que también, como sabemos, ha sido afectado. La Casona Schneider, la ex sede del Comité Olímpico, que también sufrió un edificio patrimonial muy importante, que también sufrió muy graves daños. Y ahora lo que está ocurriendo entonces en esta parroquia de la Asunción, un edificio más que centenario que está siendo consumido por las llamas en este momento ante el trabajo sacrificado. Bueno, y ahí vemos lo que iba a ocurrir, lamentablemente, el desplome entonces de esta estructura, una imagen Daniel, muy lamentable. Sí, te escuchamos. Sí, ahí está lo que decíamos, la gente no está tomando los resguardos para mantener la distancia, incluso hay algunos que están casi celebrando que se haya caído la cúpula de la iglesia ahí, que es una imagen que tenían muy preocupados también a los vecinos, el daño patrimonial, que esto pudiera también expandirse hacia algunas casas que están al lado del... Ahí está, estamos viendo imágenes que son de verdad lamentables, ¿no es cierto?, de personas que están celebrando la destrucción de esta iglesia, mientras vemos que hay algunos que están ahí con cascos y escudos, aparentemente intentando que la gente no se acerque como medida de seguridad. Hay personas que están, son pertenecientes a algunas brigadas de apoyo que están resguardando la integridad de quienes han participado de esta movilización, pero hay un grupo que está celebrando y que le parece como un triunfo haber conseguido esto. De verdad que es difícil de verlo, de explicarlo. Cuesta entender que alguien pueda celebrar que hayan destruido una iglesia, y ese es el momento más dramático de todos. Afortunadamente cayó sobre la calle, la cúpula, el campanario de la iglesia. No alcanza otras viviendas. Nos comentaban los vecinos que está la casa donde vive el sacerdote, que está a un costado, y hay otras viviendas también que podrían haberse propagado. Son de los hechos más graves que hemos visto en horas de la tarde, con ataques incendiarios en diferentes lugares. Yo les comentaba también, Daniel, lo que ocurrió en horas de la tarde con el edificio de la Mutual de Seguridad, donde bomberos tuvo bastantes problemas para poder trabajar ahí y controlar el fuego, precisamente porque no podían avanzar, no se lo permitían las personas que se estaban manifestando ahí, generando algunos inconvenientes para ellos. Incluso había una persona, y era la preocupación que teníamos respecto de si había gente al interior de este edificio, estaba el conserje al interior, y afortunadamente equipos de rescate lo pudieron rescatar. Así que bueno, lo más grave es lo que ha ocurrido en las últimas horas con estos ataques incendiarios en estas dos iglesias que han sufrido el día de hoy, la iglesia de Carabineros y ahora la iglesia de la Asunción, que resultó completamente destruida en medio de personas que incluso celebraron haber conseguido esto, que lo veían como un logro, que se jactaban de haber conseguido la destrucción de la iglesia. Así que bueno, es parte de los hechos de mayor gravedad que han ocurrido en las inmediaciones, haciendo el contrapunto con lo que está pasando en la Plaza Baquedano, donde sigue habiendo gente, donde no ha habido mayores inconvenientes, salvo un enfrentamiento entre barristas, pero es en las inmediaciones de la Plaza Italia es donde se han registrado los hechos de mayor gravedad durante esta jornada. Ha habido saqueos, ha habido estos ataques incendiarios también, y es lo más grave que ha ocurrido durante esta jornada, sin duda, en el primer aniversario del estallido social. Daniel. Sí, Karim, tú lo relatabas, es lamentable, es inexplicable, no solamente el hecho de violencia, sino que haya gente incluso celebrando la destrucción de un edificio que tiene no solamente un valor religioso para personas de determinado credo, tiene un valor cultural, un valor patrimonial
para todos los ciudadanos, y por eso resulta especialmente inexplicable y especialmente indignante que haya personas que celebren la destrucción de un edificio patrimonial como lo que hemos visto en este momento. Afortunadamente ahí no parece haber habido daños para terceros, había muchas personas mirando también, algunos que pueden haber participado en este acto vandálico, otros que sencillamente estaban mirando. Al parecer no parece haber habido daños a terceros después del colapso de esta estructura, y ahora Bomberos está pudiendo trabajar para evitar que este incendio pase o pueda tener mayores consecuencias para otras estructuras o para otros edificios cercanos. Pero son los momentos más dramáticos que hemos visto sin duda en el día de hoy, este ataque incendiario que ha destruido la parroquia de la Asunción. Primero un ataque hacia las puertas y luego aparentemente pudieron o ingresar o desde el exterior lanzar artefactos incendiarios para provocar este incendio que ha consumido entonces la parroquia de la Asunción en el centro de Santiago, según lo que tú nos relatabas, Karim. Quería preguntarte qué está pasando a muy poca distancia de allí en Plaza Italia. ¿Se mantienen personas de manera masiva ya todavía? ¿Se han retirado del lugar las personas que están en Plaza Italia? Sí, es el contrapunto que yo te hacía, Daniel. Hay personas que siguen ahí, que se han mantenido ahí ya más de 7 horas. Esto, recordemos, partió muy temprano. Hay personas que siguen enarbolando banderas con actividades culturales, con cánticos, con un ambiente festivo. Pero lo que ocurre a un par de cuadras nada más es completamente distinto. En las inmediaciones de calle Carabineros de Chile, Ramón Carnicer, Portugal, Santa Isabel, es ahí donde hay grupos que se han descolgado de la movilización y han generado los hechos más violentos y más graves que hemos visto. Con los ataques en las iglesias, veíamos cómo recién se derrumbaba la cúpula de esta iglesia en medio de la calle, en medio de la algarabía y los festejos de algunas de las personas que estaban ahí de manera bien incomprensible. Bueno, ha habido saqueos también en locales comerciales, en multitiendas, en pequeños almacenes también, todo esto en el sector aledaño. Claro, esta es la imagen que tenemos de lo que está ocurriendo en el sector de la Plaza Baquedano. Se ha retirado gente, pero todavía sigue habiendo mucha gente, pero las inmediaciones son grupos pequeños de personas que veíamos, incluso algunos de ellos encapuchados, Daniel, temprano, que estaban con picota, rompiendo los adoquines, echándolos en sacos para luego ir a generar destrozos y desórdenes. Así que aparentemente estaba como de alguna forma bastante preparado el poder realizar estos incidentes en las inmediaciones y no directamente en el sector de la Plaza Baquedano, en el sector del óvalo, podríamos llamarlo, de la rotonda de la plaza, que el único incidente que vimos ahí fue el enfrentamiento entre las barras. Pero claro, en las inmediaciones, en las calles aledañas, es donde se registraron estos incidentes, algunos de ellos muy graves, y probablemente los más graves y más tristes y lamentables es lo que hemos visto ha ocurrido hace algunos minutos con esta iglesia que quedó completamente destruida. Lo mismo ocurrió con la iglesia de Carabineros, que no tuvo el mismo resultado, no terminó del todo destruida. Sí hubo un saqueo previo a un intento de incendio, segunda vez en el año que ha sido atacada la iglesia institucional. Así que bueno, es lo que ha ocurrido hoy también con algunos vehículos que fueron quemados en la calle Almirante Simpson, también un vehículo que estaba ahí. Algunas de las situaciones más graves que han ocurrido durante esta jornada, sin duda, que es lamentable lo que acabamos de ver hace algunos minutos con esta iglesia que está a 250 metros de Plaza Italia por Vicuña Maquena hacia el sur, donde sigue saliendo humo de manera importante a esta hora, mientras la gente sigue reunida ahí mirando lo que está ocurriendo. Claro, hay personas que están preocupadas de que no se acerquen, y hay otras que claramente les parecían jactarse de lo que habían conseguido, ¿no es cierto?, destruir por completo esta iglesia. Sí. Karim, vamos a ver si podemos estar con otras personas desde el sector mismo de los hechos. A ver, tengo una comunicación allí desde el sector mismo de los hechos con uno de nuestros equipos en terreno. Adelante. Sí, te escuchamos.
Vamos a intentar entonces tener comunicación con equipos en terreno también en el lugar mismo de los hechos de este ataque que ha terminado destruyendo la parroquia de la Asunción, en el hecho más grave de los incidentes violentos relativos entonces a este aniversario del 18 de octubre. Vamos ahora sí con nuestro equipo que está allí en las inmediaciones de la parroquia. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchas tú? Sí, perfecto. Te escuchamos. Te escuchamos, adelante. Sí, tenemos algunos problemas ahí con la comunicación. Evidentemente es muy difícil trabajar en ese lugar, una gran aglomeración de personas. Veíamos bomberos trabajando entonces para intentar controlar las llamas. También algún personal de seguridad que estaba intentando alejar a las personas, evitar que hubiera víctimas también debido a la peligrosidad que evidentemente representaba y sigue representando este incendio en ese lugar, muy cerca entonces de Plaza Italia, en, como decíamos, un perímetro que ha sido muy castigado por el estallido social, lugares como la Casona Schneider, un lugar patrimonial que también resultó destruido, o el Museo de Violeta Parra, entre otros lugares. Vamos a volver con Karim Bute a Plaza Italia. Karim. Sí, vemos que hay gente que está retirándose algunos metros, van y vuelven. Como yo les decía, el trayecto que hay por Vicuña Maquena entre el lugar del incendio y el sector de la Plaza Baquedano, donde están reunidas las miles de personas todavía, es muy corto. Entonces van a mirar, se acercan y vuelven. La verdad es que todavía queda mucha gente en el sector de la Plaza Baquedano. Están lanzando fuegos artificiales, pero sin duda hemos sido testigos del hecho más grave de esta jornada, más lamentable también, que veíamos cómo las llamas comenzaban por las puertas de la iglesia. Pasaron bastantes minutos antes de que esto se propague, pero no íbamos a pensar que iba a terminar completamente destruida. Sin duda que llamó la atención cómo se propagó tan rápido el fuego en una estructura que es más bien de cemento, de concreto, pero solo veíamos, cuando veíamos el frontis, el fuego comenzando por las puertas que eran de madera. Tal vez pensábamos que el fuego se iba a circunscribir hasta a ese lugar, pero rápidamente ya vimos cómo la cúpula estaba ardiendo en llamas, completamente destruida, y era cosa de minutos nada más de que se derrumbara, que fue lo que ocurrió. Afortunadamente cayó esta estructura en la calle y no hubo personas que resultaran dañadas, pero sí ha sido muy complejo el trabajo para el personal de bomberos. Los voluntarios de bomberos tuvieron que dar la vuelta por el sector de la Plaza Baquedano, con todo lo que eso implicaba, pasar entre medio de toda la gente que estaba ahí para poder llegar hasta Vicuña Maquena y poder tratar de controlar el fuego. Es por eso que no pudieron llegar tal vez a tiempo para que esto pudieran haberlo apagado antes de que terminara consumiendo todo. Así que bueno, fue muy complejo ese momento. Nosotros veíamos también cómo los voluntarios de bomberos intentaban avanzar en medio de la gente, no con pocos problemas, pero cuando llegaron ya era bastante tarde y esto ya estaba, y el resultado ya sabíamos cuál iba a ser, más allá de que desplegaron las escaleras, desde ahí comenzaron a lanzar agua, a trabajar en el lugar, pero era bien poco el margen de maniobra que tenían, porque ya estaba muy avanzado el incendio en esta estructura que, como veíamos, consumió por completo esta iglesia. Lo otro que ocurrió en el edificio de la Mutual de Seguridad, sí lograron controlar un incendio que había comenzado en el primer piso y donde pudieron rescatar al conserje que estaba al interior del edificio. Nosotros estábamos preocupados porque sabíamos que había gente al interior, no sabíamos cuántas personas eran. Después nos confirmaron personal de bomberos de que se trataba de una sola persona, de que era el conserje y que estaba en buenas condiciones. Pudieron rescatarlo afortunadamente. Así que los ataques incendiarios han sido lo que han marcado sin duda los hechos más graves de esta tarde, cuando ya llevamos más de 8 horas desde que comenzó esta jornada de conmemoración del estallido social, Daniel, con una convocatoria que ha sido multitudinaria y que ha terminado con hechos de gravedad. Claro que sí, ahí tú has sido testigo de ambas caras de lo que ha ocurrido hoy. Por un lado, esa
presencia multitudinaria de personas en Plaza Italia, y por otro, los incidentes que en un principio fueron aislados, pero que han ido creciendo en gravedad con el correr de las horas y que han terminado entonces con un ataque incendiario que destruye la parroquia de la Asunción. Claro, la labor de bomberos, como tú bien explicabas, ha sido tremendamente difícil. Al menos 14 unidades de la institución fueron enviadas para tratar de controlar las llamas, pero claro, se hizo muy difícil poder llegar a tiempo y con todos los implementos necesarios por la gran presencia de personas, pero también por problemas de seguridad para el acceso de bomberos. Este lugar había sido objeto de ataques incendiarios, había gente que permanecía en ese lugar levantando barricadas en torno al acceso a la iglesia y por lo tanto se hacía muy difícil para bomberos, en primer lugar, poder llegar al sitio del suceso y, en segundo punto, poder trabajar con las medidas de seguridad adecuadas y con los resguardos necesarios. De modo que se hizo muy difícil. Vimos también imágenes de bomberos ahí intentando trabajar entre encapuchados que se mantenían en ese lugar y que incluso celebraron con la caída finalmente de la estructura de la parroquia. De modo que nos imaginamos las tremendas dificultades que significa para bomberos trabajar en estas condiciones e intentar hacer su mejor esfuerzo para evitar que las llamas además se propaguen hacia otros lugares o cobren vidas humanas. Max Frick, volvemos contigo. Hola Daniel, buenas tardes. Sí, dábamos cuenta hace poco de saqueos que se están produciendo en un centro comercial que operaba hasta el 18 de octubre del año pasado, justo en la parte de atrás del Hotel Crown Plaza. Principalmente habían tiendas de música, las cuales finalmente terminaron destruidas con el estallido social, pero que hoy han sido nuevamente objeto de saqueos por parte de sujetos que burlaron unas barricadas, unas estructuras realmente de madera que estaban puestas en ese lugar, precisamente para evitar que ingresaran las personas, y hemos visto ya varios sujetos al interior ya de los pisos más arriba de este hotel, ingresando a saquear probablemente cosas para posteriormente quemarlas en las barricadas. De hecho, ahí vemos personas que van con bolsas caminando por calle Ramón Corbalán en dirección hacia las fogatas y así poder mantener estas barricadas incendiarias. Lo cierto es que lo que se ha vivido hoy a partir aproximadamente de las 4 de la tarde son hechos bastante violentos. Partieron con este intento de quema de la iglesia que está en calle Carabineros de Chile, siguieron lamentablemente con la iglesia de la Asunción y ahí vemos todavía sujetos que están subiendo por las escaleras de estos lugares tratando de saquear todo lo que encuentran. Realmente es un espectáculo muy triste lo que se vive acá en este sector de Ramón Corbalán y Vicuña Maquena, porque contrasta totalmente con la gente que se ha manifestado pacíficamente en el sector de Plaza Italia. Claro que sí, vemos entonces las imágenes que tú relatabas acerca de lo que está ocurriendo en ese lugar, Max. Y claro, lo preocupante además es que comienza a caer la tarde, ya comienza a caer la noche y evidentemente la falta de luz puede ser un factor también complejo a la hora de poder controlar la acción de estos violentistas que están actuando entonces en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, de la Plaza Italia, donde todavía hay un número importante de personas congregadas, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, no tantos como hubo en el momento más multitudinario de la manifestación, alrededor de las 5, las 6 de la tarde, pero sigue habiendo mucha gente que todavía permanece en ese lugar cuando comienza a caer la tarde. Nos vamos a volver con Karim Bute, que está ubicado en ese sector de Plaza Baquedano, para que nos pueda contar más acerca de lo que está ocurriendo cuando son ya las 8 de la noche con 15 minutos. Karim. Sí, Daniel, son más de 10 horas ya de movilización. Recordemos que esto partió a las 10 de la mañana, cuando comenzaron a llegar las personas hasta este lugar, y vemos que todavía queda mucha gente en la Plaza Baquedano, ya conforme, y tú hacías bien el alcance, avanzan las horas, cae la noche, se torna más peligroso, sobre todo cuando hay mucha gente que está en las inmediaciones y que hemos visto ya algunos ataques incendiarios, saqueos que han sido bastante graves, los dos ataques a la iglesia, lo que ha ocurrido con los saqueos en algunos centros comerciales que ya habían sido vandalizados con anterioridad.
anterioridad se vuelven a repetir estos hechos de extrema gravedad. Ahora, el balance que hace Carabineros respecto a la cantidad de gente que participó en esta movilización, hablaban de 25.000 personas, claramente fueron muchas más las personas que han estado durante esta jornada en el centro de Santiago. De todas maneras, el informe de Carabineros da cuenta de 8 funcionarios lesionados, pero Carabineros se fue de acá muy temprano en la mañana y no han vuelto a aparecer, al menos en el sector de la Plaza Baquedano. Y vemos que hay hechos de bastante gravedad, como estos saqueos en estos centros comerciales que ya habían sido víctimas de situaciones similares, que comenzaban a levantarse, como muchos otros comerciantes del sector, comenzaban a pensar ya en poder volver a funcionar con lo que ocurrió en el 18 de octubre y el estallido social, sumado a la pandemia, todas las pérdidas económicas que esto significó, volver a levantarse, pensar en reabrir y ahora volver a ser víctima de estos ataques. Así que han sido un año muy complejo, muy difícil, cuando vemos que hay personas que claramente han venido con otra intención y que no han venido a participar de esta movilización, simplemente a causar desórdenes, a hacer daño y a hacer destrozos. Son actos vandálicos que hemos visto en las últimas horas, desde las 5 de la tarde en adelante, donde ya se han vuelto bastante más graves los hechos de violencia en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, mientras hay miles de personas que se han mantenido ahí en el sector del óvalo de la Plaza Baquedano, hacia el sector del Parque Forestal, el Puente Pío Nono, pero es hacia el otro sector de Ramón Carnicer, Portugal, Santa Isabel, donde se han registrado hechos que son graves de vandalismo, como los que veíamos, con saqueos y con incendio también en estas 2 iglesias. Una que resultó completamente destruida, como es la iglesia de la Asunción aquí en Vicuña Maquena. Daniel. Así es, Karim, un resumen de lo que ha ocurrido entonces en esta jornada. Vamos a revisar imágenes previas del momento en que comienza el incendio en la parroquia de la Asunción. Este es el comienzo donde se prende fuego. En primer lugar, parte esto con un fuego en la puerta, pero vemos que ya en algún momento los encapuchados o logran entrar al recinto propiamente tal, o logran mediante artefactos incendiarios que comience el fuego. Este era un ataque que comenzaba entonces por fuera, como vemos desde la puerta. Ahí comienzan a llegar, esto lo vimos en vivo, cuando comenzaba el incendio, comenzaban a llegar las primeras unidades de bomberos, con muchas dificultades, por cierto, para poder hacer su trabajo, dadas las circunstancias. Pero ese es entonces el primer momento en que se ve ya fuego en la puerta. Ustedes pueden ver que también allí, ya dentro de la estructura del edificio, comienza a verse algo de humo, y comienzan a producirse los daños que luego se aceleran rápidamente cuando la estructura completa comienza a arder hasta terminar en el colapso. Esto es lo que ocurrió entonces. Ustedes ven por la luz que esto es más temprano, ya el sol se ha puesto recién en Santiago, el sol se pone a las 8 de la noche en este momento del año, entonces ya está empezando a oscurecer sobre Santiago. Estas son imágenes previas, imágenes en los primeros minutos de este incendio que parte por la puerta y luego se va extendiendo al resto de la edificación. Hay encapuchados que están en todo momento allí, que aparecen en las primeras imágenes que captamos, y luego varios de ellos se mantienen en el lugar aparentemente, o al menos están allí entonces vitoreando y celebrando lo que está ocurriendo hasta que se provoca la caída de la estructura. Eso es entonces las imágenes previas, imágenes ocurridas en minutos previos, y este es el momento ya cuando cae entonces la torre de la parroquia, provocando el momento y la imagen más dramática de esta jornada. Max Frick, volvemos contigo. Hola Daniel, buenas tardes. Sí, mira, la verdad es que del sector donde nosotros estamos, que es la parte posterior del Hotel Crown Plaza, la mayor parte de los manifestantes ya se han retirado. Lo que sí se puede ver eran las imágenes que daba cuenta hace muy poquitos minutos nuestro camarógrafo César Carrasco, de estos sujetos que ingresaron a las tiendas que estaban antiguamente en este local y posteriormente subieron hasta, debe haber sido el piso 3 o 4 del hotel, para realizar saqueos en el interior. La verdad, en estos momentos, al parecer, todos esos sujetos ya se retiraron de este lugar. No sabemos si será porque hubo acción policial de Carabineros al interior de este recinto que estaba siendo saqueado. Lo cierto es que divisamos a varios sujetos al interior tratando de ingresar por las escaleras de emergencia que dan hacia el sur del Hotel Crown Plaza, vale decir, por la calle Carabineros de Chile, que era habitualmente donde estaba apostado antes
fuerzas especiales de Carabineros, y que por un tema vecinal que fue bastante polémico, fueron los propios vecinos los que pidieron que Carabineros no siguiera en este sector, porque era precisamente aquí donde se producían los principales enfrentamientos y ellos eran los más perjudicados, porque no podían entrar a sus casas, no podían llegar tranquilos con sus vehículos, eran apedreados, y finalmente Carabineros tomó una nueva estrategia. Ahí vemos un carro de Carabineros que está llegando desde el sector de la Fuente Alemana, vale decir, desde el parque. No, son bomberos, la verdad deben ser bomberos que vienen a ayudar a combatir el incendio que se estaba dando en el sector de